Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 17. La fiesta del jardín, segunda parte. La fiesta tuvo lugar en una zona de banquetes instalada en los jardines centrales. Se extendieron las alfombras rojas a través de los grandes pabellones al aire libre, y se colocaron dos largas mesas de extremo a extremo con sus asientos de honor en cada extremo. El propio emperador ocupó el asiento de honor central, con la emperatriz viuda y el hermano menor del imperio sentado a ambos lados. En el lado este de la mesa estaban sentados la consorte prudente y la consorte virtuosa, mientras en el lado oeste estaban la consorte sabia y la consorte pura. Para Mao Mao la disposición de los asientos parecía deliberadamente diseñada para provocar una disputa. Solo podía avivar las llamas de hostilidad entre las cuatro damas de su majestad. Con el joven príncipe fallecido, el hermano menor del emperador era ahora el primero en la línea de sucesión, aunque el hermano menor imperial era, como el propio gobernante, el hijo de la emperatriz viuda, parecía rara vez veía la luz del día. Se había proporcionado un asiento de honor para el príncipe, pero en realidad estaba vacío. Se enfermaba con frecuencia, rara vez salía de su habitación y no realizaba ninguna tarea oficial. Cada uno tenía una explicación diferente para esto, que el emperador estaba muy encariñado con su hermano, sustancialmente más joven, y quería mantenerlo tranquilo por su salud, o que quería mantener al príncipe aislado y fuera de la vista, o que la emperatriz madre era sobreprotectora y se negaba a permitir que el joven saliera. En cualquier caso, nada de esto tenía que ver con Mao Mao. La comida no se servía hasta después del mediodía. En ese momento los invitados estaban disfrutando de las actuaciones musicales y bailes. La consorte Yokuyo fue atendida solo por Honmian, a menos que tuvieran algún asunto particular. Sus otras damas se mantuvieron detrás de una cortina y esperaron cualquier instrucción. La emperatriz viuda estaba actualmente meciendo la presencia en sus brazos. La mujer irradiaba una clase de belleza inmarcesible que no podía ser ignorada ni siquiera por las cuatro estimadas consortes que la rodeaban. Parecía tan joven sentado al lado del emperador. Podría haber sido fácilmente tomada como la reina de su majestad. Y, de hecho, la emperatriz viuda era relativamente joven. Cuando Jinhua le había dicho a Mao Mao cómo de joven, y cuando Mao Mao había hecho el pequeño cálculo de la edad actual del emperador para determinar la edad que debía tener su madre cuando dio a luz, fue suficiente para hacerla sospechar profundamente del soberano anterior. Había quienes poseían una desviación especial por la cual favorecían a las niñas muy jóvenes, pero ¿cómo reaccionar cuando el propio soberano había sido poseído por tal proclividad? En cualquier caso, la emperatriz madre se había mantenido fuerte y había dado luz al niño, y por eso al menos Mao Mao la respetaba. Mientras Mao Mao tenía estos pensamientos, una ráfaga de viento surgió. Ella sintió un escalofrío. No podían ni siquiera molestarse en montar una tienda para nosotros, pensó. La cortina detrás de la que estaba era solamente suficiente para mantener a los asistentes fuera de la vista. No bloqueaba el viento. ¿Y si Mao Mao y las otras damas de honor con sus piedras calientes sentían frío? ¿Cuánto peor debía ser para las damas de las otras consortes? Podía ver temblar furiosamente y algunas se volvían palomas. No creía que hubiera ningún problema en particular en ir al baño en ese momento, pero tal vez había ciertas pretensiones de que había que mantener con las otras damas mirando. Era un problema la forma en que estas damas de compañía se sentían obligadas a jugar batallas de poder en nombre de sus señoras, y las líderes de las damas de honor, que podrían haber sido capaces de ponerla en fila, estaban ocupadas atendiendo a las consortes. No había nadie para detener a las mujeres subordinadas. En ese momento eran casi como dos cuadros, uno de los cuales podía llamarse las fuerzas de la consorte Yokuyo se enfrentaban a las de la consorte Lijua, y por otro lado podría llamarse las fuerzas de la consorte pura que enfrentaban a las de la consorte virtuosa. Y cabe señalar que las fuerzas de Yokuyo consistían en solo 4 mujeres, menos de la mitad de las que estaban enfrentadas. Los números estaban en su contra, pero Jinhua se esforzaba por compensar la diferencia. ¿Qué es eso? ¿Simple? ¿Qué? ¿Eres tonta? Las damas de compañía existen por una razón: servir a su señora. ¿De qué les servía acicalarse y adoptar una postura? Aparentemente hubo una discusión sobre sus trajes. Las damas de enfrente, Mao Mao y Jinhua, servían a la consorte Lijua y, como tal, sus conjuntos se basaban en el color azul.
Los trajes eran con volantes con muchos accesorios, haciéndolos bastante más conspicuos que el séquito de Yokuyo. Tú eres la más tonta. Si una dama no se ve bien, se refleja mal en su señora. Pero, ¿qué más se puede esperar de alguien que contrata a una patán tan torpe? Las chicas del pabellón de cristal prepararon una risa. Ups, creo que se están burlando de mí. Mao Mao pensó casi como si se tratara de otra persona. Sin duda, ella era la tonta en cuestión. Era tan consciente como cualquiera de que no estaba por encima de la media en ningún sentido de los estándares del palacio trasero. La orgullosa dama que hizo esas declaraciones fue una que había desafiado a Mao Mao antes. Tenía fuerza de personalidad, pero sin nada que la castigara, decía constantemente: se lo voy a decir a mi padre para callarlo. Mao Mao la había encontrado una vez cuando estaba sola y la había inmovilizado contra una pared, deslizando una rodilla entre los muslos de la chica y haciéndole cosquillas en la nuca con un dedo. Bien, había dicho, vamos a dejarte demasiado avergonzada para decirle algo. Después de eso, la chica había mantenido su distancia. Supongo que en el distrito de la luz roja me permitió tener un sentido del humor único. Al menos uno que no funcionaba con las niñas protegidas de la nobleza. Ahora la joven se mantenía a Mao Mao distancia, retrocediendo como si tuviera miedo de lo que pudiera pasar a continuación. Demasiada inexperta en las costumbres del mundo para tomar una broma como lo que era. Puedo ver que ella no está aquí. Supongo que la dejaste atrás. Buena elección. Sería humillante que la consorte tener una criatura tan horrible cerca. Estoy seguro que ni siquiera tendría una sola horquilla. La sirviente evidentemente había echado de menos a Mao Mao. Eso no es muy agradable, después de que trabajamos juntos durante 2 meses también. Se necesitan los mejores esfuerzos de las otras dos mujeres para evitar que Jinhua se enfrentara al desagradable existente, y Mao Mao pensó que tal vez era hora de poner fin a esta pequeña discusión. Dio la vuelta atrás, detrás de Jinhua, levantando la mano para esconder su nariz, y miró a las jóvenes de azul. Una de ellas la miró sospechosamente y se dio cuenta de quién estaba mirando. Se puso pálida y empezó a susurrar a la otra mujer. Con su mano frente a su nariz se dieron cuenta de que era Mao Mao, inclusive sin sus pecas. La palabra se abrió paso a lo largo de la cadena de servir a las mujeres como un juego de susurro hasta que llegó la altiva dama de enfrente. El dedo que había estado señalando imperiosamente comenzó a temblar y su boca quedó abierta. Sus ojos se encontraron con los de Mao Mao. Finalmente se fijó en mí, ¿eh? Mao Mao sonrió con su mayor sonrisa, mirando a las damas de honor de Lijua como un lobo que había acorralado a su presa. ¡Ajá! Aparentemente la mujer estaba tan atónita que apenas podía pensar en algo que decir. ¿Sí? ¿Qué? Jinhua dijo, sin saber que Mao Mao estaba de pies detrás de su sonrisa. La dama de apariencia repentina y apacible la dejó perpleja. Creo que has tenido suficiente por hoy. Solo lárgate. De que te deje ir. Con ese tiro de despedida, apenas coherente, la dama salió corriendo hacia el final de la zona de la cortina. Había muchos espacios abiertos, pero eligió el más alejado de Mao Mao y de las otras mujeres de Yokuyo. Mao Mao miró a Jinhua y a las otras, y estaban mirando con la boca abierta. Qué curioso, todavía me duele. Jinhua se compuso y luego vio a Mao Mao. Bah, siempre supe que era una bruja. Siento que hayas tenido que oír eso. ¿Qué cosas dicen de alguien tan dulce? Jinhua sonó francamente apologética. No me molesta, dijo Mao Mao. De todas formas, ¿no tienes que cambiar tus calentadores de mano? Realmente no le molestaba a Mao Mao, así que no había problema, pero Jinhua no dejaba de fruncir el ceño y ofrecer sus miradas de simpatía. No, no está bien, todavía están calientes, así que no puedo dejar de preguntarme por qué esa chica se puso a temblar de repente. Las otras damas de honor parecían preguntarse lo mismo. Las tres del pabellón de Jade eran todas devotas trabajadoras, pero compartían una cierta tendencia a soñar despierta, y eso los dejaba ajenas a algunas cosas. Pero Mao Mao, de alguna manera, le gustaba eso de ella, inclusive si podía hacerles un poco difíciles de trabajar. Quién sabe, tal vez tuvo que ir a recoger algunas flores, si sabes a lo que me refiero, dijo Mao Mao con bastante descaro. Para los que llevaba la cuenta, la leyenda de Mao Mao crecía. Ahora era una niña que había sido maltratada por su padre, luego vendida al palacio de trasero y hacía que la comida supiera como un peón desechable, y después de todo eso se había visto obligada a pasar 2 meses soportando las ondas y flechas de los resistentes del pabellón de cristal. Estaba así que se mantuvo tan profundamente desconfiada de los hombres que incluso
sintió la necesidad de manchar su propia cara. Incómodo para Mao Mao. En otras palabras, Jinhua y los demás eran tan imaginativos como cualquier chica de su edad. Inclusive, las interminables sonrisas de Jinchi se convirtieron en sus mentes en miradas de lástima para la pobre joven. Mao Mao no podían entender de dónde sacaban esa idea, pero como hubiera sido un gran problema tratar de enderezarlas, dejó que la historia se mantuviera. Mientras tanto, otra batalla de poderes seguía en marcha. 7 contra 7, un grupo de damas de honor vestidas de blanco y otro de negro. El primer grupo eran las mujeres de Lichu, de la consorte virtuosa, y el segundo servía a la A dúo, la consorte pura. Ellas tampoco se llevan bien, dijo Jinhua. Estaba calentando sus manos sobre el brasero. También estaba asando y comiendo tranquilamente unas castañas que Mao Mao había introducido a hurtadillas. Pero las mujeres del pabellón de cristal mantenían su distancia, y no había nadie con la suficiente altura moral para castigarlas a las dos por ello. Lady Lichu tiene 14 años y Lady Aduo tiene 35. Ambas consortes, pero lo suficientemente separadas en edad para ser madre e hija. No es de extrañar que sus hijas no se lleven bien. Sí, no me extraña, dijo una reservada dama de compañía, Jinhua. Con la consorte virtuosa tan joven y con la consorte pura tan vieja, no me sorprendería que nunca se pusieran de acuerdo. Y la consorte pura es más o menos la suegra de la consorte virtuosa, añadió la delgaducha dama de compañía Ayla, con un movimiento de cabeza. Tanto ella como Jinhua parecían menos excitadas que Jinhua. Pero las tres estaban perfectamente felices de cotillar como lo harían las chicas de su edad. ¿Suegra? Preguntó Mao Mao sorprendida. No parecía una expresión que se oyera mucho en la parte trasera del palacio. Oh, sí, la situación es un poco complicada. Li Shu y A Duo, según informó a Mao Mao, habían sido consortes del antiguo emperador y del joven príncipe respectivamente. Cuando el antiguo emperador falleció, la consorte virtuosa había dejado el palacio para el periodo de luto. Sin embargo, esto fue principalmente para mostrar y al abandonar el mundo, es decir, convertirse en monja, por un breve tiempo. Se consideró como si nunca hubiese servido al emperador anterior y luego se casó con el hijo del defunto pretendiente. No era precisamente algo legítimo, pero era el tipo de cosas que los poderosos podían hacer. El último emperador murió hace 5 años, reflexionó Mao Mao. En ese momento, la consorte virtuosa habría tenido 9 años de edad, inclusive si el matrimonio era prudentemente político, era un pensamiento inquietante. Cuando pensó que la emperatriz viuda había entrado al palacio trasero aún más joven, fue más inquietante y sintió la bilis subir por su garganta. Hizo que el actual emperador pareciera totalmente benigno. Muy bien, tenía una debilidad por las frutas especialmente gordas, pero no compartía las desviaciones de su padre. Puede que sea insaciable, pero al menos no le gusta eso, se imaginó al gobernante bigotudo. Uno escucha las cosas más impactantes en una conversación pasajera. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? ¿Una novia a los 9? Aileen dijo con incredulidad. Gracias a Dios.